tal? Mi nombre es Raimundo Cimental. En esta ocasión voy a continuar hablando de los mayas. Esta vez me voy a centrar un poco más en la mitología y cultura, aspecto de su religión. Sé que es un tema complicado por todas las variables que tiene hablar de los mayas. Sin embargo, pues, trataré de dar una buena repasada de las características más importantes que nos haga entender a grandes rasgos lo mejor posible todo lo que fue la cultura y mitología de estos pueblos. Primero, mencionar las fuentes. Para este relato me estoy basando en el libro de Javier Tapia de mitología maya. También en la revista, en varios artículos de la revista Arqueología Mexicana. Algunos documentales del canal del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son las fuentes principales. Obviamente hay más, por ejemplo, el libro del Popol Vuh, que no tiene un autor como tal, sino siempre se cita como anónimo. Recopilaciones de mitos y leyendas en ediciones, en varias ediciones que se hacen, son más o menos las fuentes principales para este episodio. Si recordamos lo que dije en el episodio anterior, mencioné que los mayas pasaron por varios procesos de desarrollo y colapso. Principalmente fueron tres a grandes rasgos, obviamente no fue lo mismo en todas las ciudades al mismo tiempo, pero sí podemos identificar estos tres periodos. El primero, que viene siendo en el preclásico, a mitad del preclásico hasta finales del preclásico, la civilización maya pasó por un pequeño florecimiento donde se establecieron rasgos que fueron muy importantes para el futuro. Uno de estos rasgos que se establecieron fue los inicios de su religión y de su mitología. Y este es un apunte importante. Nosotros lo llamamos mitología, porque estamos más de 2000 años en el futuro. Pero para ellos era religión. Entonces hay que entender a todos estos procesos como algo real y tangible para ellos. Cosas que para nosotros pueda que no tenga sentido, para ellos sí, porque ellos lo están viviendo en su día a día. Para ellos hablar de un dios es tan tangible como puede ser un dios al día de hoy. Entonces, aunque nosotros le llamamos mitología, realmente es religión, religión de estos pueblos. Durante este primer periodo, la civilización maya pasa por un proceso donde la cultura y la religión apenas se está formando. Igual le pasaba a los mayas. Entonces de esta época es muy propia los dioses elementales. La lluvia, el sol, el mar, la propia selva, la propia tierra, el maíz, que el maíz es muy importante. Son dioses que no tienen un nombre como tal, pero sí son entidades de su contexto. Entonces, en esta época, los dioses están al servicio de las personas. Es decir, ellos piden algo a los dioses y los dioses obedecen. Piden lluvia, se les da lluvia. Piden cosecha, se les da cosecha. No están en esta relación de sumisión hacia los dioses, sino que prácticamente es al revés. Entonces está interesante porque aquí con los mayas en este periodo en específico es un cambio muy diferente y poco común. Normalmente en la inmensa mayoría de religiones siempre el humano está al servicio de los dioses, y en este pequeño periodo, durante este pequeño tiempo, fue al revés. Algo importante durante este periodo es que para los mayas no tenía mucha importancia de dónde venían ni cuál había sido el origen de todo. Eso ya es más del periodo clásico. En este periodo ellos sí se consideraban como las personas que siempre han estado. Es decir, ellos siempre han sido, siempre han estado, aunque sea aquí, aunque sea en otro lugar. Está medio raro de entender, pero es importante porque ellos se consideraban no el pueblo elegido porque no había nadie que los eligiera, sino que ellos siempre han sido mayas, siempre han estado y siempre van a estar. De este periodo se conoce un poco, o quedan pocos evidencias de a quienes se adoraba o a quienes se les pedía ciertos favores.
Algunos son los aluches, que son como pequeños seres elementales a los que se les pedía cuidar a una persona, cuidar a la casa, bueno, al hogar. Incluso se les daba de comer, porque según la creencia pues se molestaban. Entonces eran como pequeños guardianes, digamos, de las personas y de los hogares. Pero también tenían como una contraparte. Debemos acostumbrarnos a esta visión de que si algo es blanco, siempre debe haber algo negro. Si algo es bueno, siempre debe haber algo malo. Este sentimiento de dualidad en Mesoamérica es muy común y debemos entenderlo desde aquí, porque a la llegada de los españoles, cuando se topen con la idea de un bien absoluto, es decir, tienes que ser bueno siempre, no debes ser malo. Cuando se les implante esta idea, pues no lo van a entender, porque ellos o estas culturas están acostumbrados a la dualidad, es decir, no puede haber un mal sin un bien, no puedes distinguir una cosa sin otra. Y cuando se les quiere implantar la idea del bien absoluto, pues no va a calar muy bien. Entonces, como contraparte a los aluches tenemos los stabai, que vienen siendo como, igual que los aluches, pequeños entes elementales, pero estos tratan siempre de tentar a las personas y llevarlos por lo que socialmente se consideraba como incorrecto, ¿no? Recordemos que la propia función social de los mitos y de las leyendas es enseñar una lección, tratar de enseñar algo a las generaciones. Muchas veces se hacían justamente mediante este método, contar historias, narrar algo que les deje una enseñanza, una moraleja. En este caso, contar estas historias era para los jóvenes, porque estos espíritus eran como los culpables de las tentaciones, de la desobediencia, que los llevaba por caminos sexualmente incorrectos. Obviamente estamos en una sociedad muy antigua donde había ciertos valores que ellos consideraban correctos y se usaba este tipo de entidades para enseñar ese tipo de valores. Entonces también les enseñaban que esto traía ciertos castigos, tratando de indicarles las reglas morales y sociales respecto a su libertad sexual, especialmente, como ya dije, hablando de jóvenes. Pero bueno, mientras se iba complejizando cada vez, urbanizando cada vez más la sociedad, apareció las jerarquías sociales y con ellos nuevos dioses, nuevos cultos, señores divinos que rigen sobre el destino de los hombres, que ya no están al servicio de los hombres, algunos son buenos, algunos son malos, algunos son exigentes, algunos son sabios. Entonces empieza a haber una diversidad mucho más grande en los cultos que se van a desarrollar en cuanto más pasa el tiempo. Ya para el periodo clásico es donde ahora sí la religión toma cierta estructura. Aquí ya estamos hablando de que se crea una cosmogonía general. Recordemos que anteriormente no era importante para los pueblos mayas, no era importante el origen, no era importante de dónde venían, ni el principio del todo. Aquí en el periodo clásico ya hay una cosmogonía, ya hablan de un caos, un principio generador, que le da mucho más complejidad a cada culto. Que obviamente cada ciudad tenía su forma, cada comunidad era diferente, entonces cierto mito era muy diferente de una ciudad a otra. Entonces aquí en el periodo clásico es donde nos encontramos muchísima variedad, nombres, identidades, facultades de todas las deidades que tenían. Recordemos cuando llega el colapso del segundo periodo, es decir, del periodo clásico, vuelven a empezar de cero. Y para el tercer periodo, ya hablando del posclásico, todo este ente principio generador del todo se vuelve el sol, no el caos. Entonces también es algo curioso que antes, en el primer periodo, no había principio, en el segundo periodo era el caos y en el tercer periodo ya fue el sol.
ya con nombre y rostro, como ellos lo llamaban. Entonces, también un periodo se junta con el siguiente. Es decir, las ideas de periodos anteriores se van repitiendo y se van uniendo a las nuevas ideas. También en esta época del periodo posclásico se juntan muchas ideas que andaban rondando por ahí, por Mesoamérica. Tenemos también en este periodo la inclusión de Quetzalcóatl. Bueno, para ellos llamado Cuculcán. Entonces no solo los propios mayas se influían a sí mismos, sino que recibían influencia de todos los pueblos alrededor. También a tierras mayas también llegó la influencia tolteca, con las leyendas de los 5 soles y todos los ciclos de renovación. Entonces, como este mito de, de inicio y cataclismo y renacimiento caló muy profundo en la sociedad maya, porque ellos básicamente eran testigos de esos ciclos de destrucción. Entonces caló muy fuerte ese tipo de mitos, y son los que son recogidos en el Popol Vuh. El Popol Vuh es un texto hecho ya después de la conquista, pero fue basado en la tradición oral maya. Entonces no hay un autor como tal, sino que fueron escritores tlacuilos, que bueno, tlacuilo no sería la palabra correcta porque eso sería en maya, digo en náhuatl, pero fueron escritores mayas que recogieron la tradición oral anterior y se pudo mantener. Para esta época todo lo que sabemos de los mayas se había perdido. Recordemos el nombre de un personaje muy importante que se llama Fray Diego de Landa. Este fraile español, creo que era franciscano, él se encargó de hacer una quema masiva de códices, por lo que todo lo que sabemos hoy ha sido de lo poco que él se acordaba en los juicios que se le hicieron. Obviamente se le enjuició y se le preguntó por qué quemó todo el registro de códices mayas. Él alegó que fue porque eran prácticas demoníacas y que se estaban haciendo cultos de adoración al diablo y cosas de la época. En ese juicio, cuando se le preguntaba qué había en esos códices, él empezó a contar el contenido de esos códices. Entonces, lo poco que él se acordó que quemó fue lo que hoy tenemos como fuente, porque códices prehispánicos realmente solo hay como 4. Hay uno que otro que se hizo poquito después de la conquista, pero realmente prehispánicos no quedó prácticamente nada. Y este hombre, Fray Diego de Landa, fue el encargado de la destrucción de muchísimos códices. Irónicamente, lo que él narró se convirtió en lo poco que quedó de eso. Bueno, ahora sí, empezando a hablar un poquito ya en materia de lo que es la mitología o la religión maya, comenzamos con que muchas ideas que ya venían de antes se fueron juntando, ¿no? Eso fue lo que hablamos. Bueno, una de estas ideas es en el principio del todo, el todo ya existía. Para los mayas todo siempre existió, solo que estaba en caos. Los primeros dioses en ordenar este caos fueron precisamente los dioses. ¿Qué dioses? Bueno, principalmente el dios creador y supremo de la religión maya es Anabku. Este es considerado el dios principal, el único, el dador. Y como es el dios principal, tiene un sentido dual, es decir, es tanto femenino como masculino. Es el creador de muchos otros dioses y no es una entidad como tal, sino siempre debe verse como un aspecto dual. Y esta característica de la dualidad es muy importante entenderla porque se va a repetir también en otras mitologías, y de él se desprenden todos los demás dioses. Pero curiosamente el dios principal no es el de un culto mayor. Básicamente se tiene como el dios superior y luego tanto los demás, pero no se le daba un culto tan fuerte como a todos los demás.
y uno de los que le seguía en cuanto a jerarquía, pero este sí tenía un culto mucho más grande, incluso se llega a confundir, y este es el dios Ipsabna, que esta es la deidad creadora del cielo, del día y de la noche. Entonces, como fueron los encargados de ordenar el caos, los dioses, se dice vagamente que necesitaban alimento. No se especifica en el Popol Vuh a qué alimento se refiere, pero obviamente podemos intuir que el alimento de un dios, pues obviamente es el culto que se le rinde. Entonces los dioses necesitaban ser adorados. Entonces en este intento de conseguir alimento, estos dioses crearon animales grandes, pequeños, con pelo, sin pelo, que vuelan, que se arrastran, que nadan, pero ninguno de esos seres les podía rendir un culto como ellos pedían. Entonces crearon a los primeros hombres. Según el Popol Vuh, hubo varias generaciones, varias humanidades, digamos, buscando, haciendo prueba y error básicamente, hasta encontrar los verdaderos humanos capaces de adorar a los dioses. La primera generación de humanos fueron básicamente los animales, pero no les daban este alimento, por lo que tuvieron que dejarlos de lado e intentar otra vez. Luego, con lodo y arcilla, crearon a la segunda humanidad, pero no, pero tampoco encontraron este alimento, porque eran seres frágiles, inestables, no tenían inteligencia, se desmoronaban, entonces terminaron básicamente por destruirlos. Al contrario que la primera generación, que fueron los animales y que sí dejaron, esta segunda humanidad sí decidieron borrarla definitivamente. Luego, usando otros materiales, cenizas, madera, despojos de la humanidad anterior, crearon a los hombres de madera, pero no era lo que querían, eran imperfectos, no tenían alma. Esa es la principal característica, que ellos necesitaban esa identidad para que su culto les sirviera como alimento. Entonces esos hombres de madera no tenían eso, no tenían esa pues básicamente un alma humana. Por eso lo destruyeron. Pero aquí entra una similitud muy rara con todo este tipo de mitos de creación, y es que la forma en que destruyeron a los hombres de madera fue mediante un diluvio. Entonces es curioso cómo ciertos mitos llegan a converger en alguna idea, ¿no? Esto sí se ha estudiado y se ha llegado a conclusiones muy vagas, que básicamente cuando ese tipo de desastres pasa, desastres mitológicos, siempre tiende a conectarse con un desastre natural. Entonces las inundaciones siempre han sido una constante entidad destructiva en todas las culturas, entonces siempre termina convergiendo en este desastre, este tipo de mitos. Y curiosamente también los sobrevivientes, los pocos que quedaron, básicamente se hicieron todas las especies de monos, chimpancés. Que esto también es curioso porque justamente ellos vieron la similitud que hay entre las especies, entre todas las especies de homínidos con nosotros como humanos, y ellos captaron la idea de que ellos fueron un intento fallido, o así lo interpretaron ellos, que todas estas especies fueron intentos fallidos, fueron el intento fallido, pero que más se acercó al intento final. Este último intento se hizo usando como base maíz, masa de maíz blanco y amarillo. El resultado fue la civilización, bueno, la humanidad de los mayas. Ellos se consideraban ese último intento exitoso, ya que eran inteligentes, agradecidos, conscientes de sí mismos, conscientes de su entorno y de quienes los habían creado. Entonces las oraciones, el culto que estos hombres de maíz le daban a los dioses era precisamente lo que estaban buscando, ese alimento que estuvieron básicamente toda la vida buscando. Y sobre cómo veían ellos toda su tierra donde vivían, ellos creían en
que el mundo estaba estructurado en 4 puntos cardinales y que había 3 niveles en la tierra. Es decir, las personas y toda la creación que hicieron los dioses era un nivel medio, y luego estaba el inframundo o Xibalbá, y por encima del mundo terrenal estaba el Olanshtiku, que era como el lugar en el cielo donde habitaban los dioses. Entonces tenemos los 4 puntos cardinales y la representación en 3 niveles de los mundos. Esto se representaba o se daba como una forma más didáctica de enseñarlo, representándolo en un árbol. Este árbol era el ceiba maya. Y cuando vemos representaciones de los ceibas, es muy curioso que vagamente se asimila a la forma de una cruz. Es decir, tiene su tronco y tiene las ramas hacia los lados, pero tiene 2 ramas principales y muy gruesas que muchos cronistas españoles la mencionan como la cruz maya. Entonces, para este tipo de simbologías es importante, porque cuando los españoles ven esa cruz, lo asimilan como que ellos ya conocen esa simbología, y al sustituir el símbolo del árbol con el símbolo de la cruz, esta transición fue mucho más orgánica que en otros casos. Obviamente también es curioso comparar este árbol con el Yggdrasil. El Yggdrasil es una representación casi similar. Obviamente tiene sus diferencias, pero es curioso cómo ciertas libertades mitológicas terminan convergiendo en ideas muy similares. Otra idea que nos puede sonar es la de Pahuatún, que es el encargado de cargar el cosmos. Él, cuando todo era caos, decidió separar el plano que sería el plano divino, el plano de los dioses, con la tierra. Algo similar a lo que hace Shu, la diosa egipcia, que separa a Nut, la bóveda celeste, y Geb, el dios de la tierra. Y también un poquito a Atlas, el titán que está cargando el mundo. Entonces es interesante cómo en pueblos muy separados terminan dando las mismas respuestas para contestarse a sí mismos las preguntas que tienen sobre el mundo que los rodea. Ahora, sobre estos planos divinos, se nos menciona en la mitología, obviamente con muchas diferencias de una fuente a otra, que comenzaron los dioses como a envidiar el mundo terrenal, y que querían básicamente vivir en el mundo terrenal, especialmente quienes habitaban el inframundo, el Xibalbá. De hecho, algunas fuentes sitúan este mito antes de la creación de la última humanidad. Es decir, cuando estaba el mundo ya casi terminado, esos dioses del Xibalbá querían apropiarse del mundo terrenal, y ante ellos se separó justamente 2 gemelos de nombre Unapu e Ixbalanque. Ellos, dependiendo de la fuente, porque hay muchas interpretaciones, dicen que bajan al inframundo, al Xibalbá, para vengar a su padre, o algunos dicen que no mencionan al padre, sino que fueron directamente a defender el mundo terrenal y retar a los dioses del inframundo a un juego de pelota. Y obviamente hay muchas versiones de este mito. La que aquí les contaré pues es una de las más populares y que más sentido tiene dentro del contexto general de la mitología. Según nos cuenta esta leyenda, estos 2 gemelos eran hijos de un padre que también tenía un gemelo, pero que ellos perdieron en este partido contra los dioses. Ellos se prepararon para vengar a su padre y su tío, y durante toda la vida estuvieron entrenando para finalmente retar a los dioses a un partido. Es por eso que este rito es precisamente un rito y no un deporte, porque representa esta pelea entre los gemelos y los dioses. La forma en que ellos ganaron
es muy interesante porque le da sentido a todo lo que son los sacrificios. Nos cuenta el relato, o varias versiones del relato, que los dioses eran tramposos, que siempre estaban haciendo trampa, y a los gemelos, aunque eran muy buenos, se les estaba dificultando. Esto lo vemos representado en este duelo de la vida y la muerte. Es decir, la muerte siempre nos está haciendo trampa. ¿Por qué? Nos pone accidentes, nos pone enfermedades, nos deteriora con la edad. Entonces esas son las trampas de la muerte, o en este caso de los dioses del inframundo. La forma en que estos gemelos vencieron fue precisamente que el gemelo Ishbalanque, en pleno partido, digamos, decapita a su hermano. ¿Qué sentido tiene decapitar a tu hermano? Bueno, básicamente, al sacrificarte, vences la muerte. Y el gemelo que quedó, usando sus poderes de Dios, lo reconstruye y lo revive. Es decir, el sacrificio fue la forma de vencer la muerte y renacer. Viendo este acto de sacrificio, los dioses del inframundo también quisieron ser sacrificados. Ellos se ofrecieron como sacrificio para ser reconstruidos nuevamente. Obviamente, Ishbalanque no lo hizo. Lo sacrificó, pero no lo revivió. Y los dioses obviamente quedaron enojados porque los mataron, los decapitaron, y no les cumplió que los iba a reconstruir. Entonces esta idea es muy interesante porque primero le da sentido a los sacrificios, que es para vencer la muerte. Es decir, los sacrificios en esta época del periodo clásico no era un castigo, no era algo que se le hacía a un enemigo, a un prisionero, sino que tú te sacrificabas para vencer a la muerte, para vencer a los dioses, porque tú sabías que si te sacrificabas ibas a renacer precisamente como uno de los gemelos. Entonces debemos quedarnos con esta diferencia. En el periodo clásico los sacrificios eran un honor ser sacrificado. Había gente que se sacrificaba por voluntad, y obviamente los sacrificios no es solo la muerte, sino que se hacían sacrificios pequeños, sacrificios de animales, o incluso los guerreros, por ejemplo, guerreros y sacerdotes, hacían sacrificios de sangre diarios, donde se cortaban las orejas, se cortaban el brazo para dar sangre. No significa necesariamente morir. Morir era el máximo honor que podían tener. Entonces en el rito de la pelota, dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué época estemos hablando, a veces se sacrificaba al capitán perdedor, o incluso en tiempos de crisis, de necesidad, se sacrificaba al capitán ganador, o sea, al que ganó se sacrificaba. Entonces es interesante verlo así porque tenemos muy metida la idea de que el sacrificio era algo que le hacías al enemigo para tus dioses, pero eso es muy del periodo clásico, digo post clásico. Aquí estamos cuando los sacrificios eran ese honor que todos querían darle a los dioses. Bueno, ahora quiero hablar rápidamente un poquito de los dioses más importantes de toda esta religión maya. Ya había mencionado a Pahuatún, el señor que carga el cielo, o el cosmos en general. Se cuenta de él que tiene en la espalda un caparazón pues, fuerte, robusto, duro, que es justamente el que le ayuda con la tarea de cargar el cosmos. Luego está Chak, el señor de la lluvia, de la fertilidad. Se cuenta la leyenda que él da la energía creadora y que sin él no crecerían las semillas. Entonces por eso es muy importante su culto. Chak es de los más representativos de la cultura maya y de un culto más extendido en todas las ciudades. Obviamente tiene su paralelismo con otros dioses de la lluvia, ¿no? Pero recordemos que todos los dioses tienen esta dualidad. Es decir, Chak es lluvia, es cosecha, pero también Chak es sequía y es desgracia y muerte. Entonces por eso es importante
que cada dios tiene una dualidad. Seguimos con Yun-Cax. Este es el señor del maíz, pero también es el señor de los animales, de las plantas, minerales, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y que tiene cierto nivel de inteligencia y relevancia para nosotros. Por este mismo aspecto también es el dios de la alimentación, porque gracias a todos estos factores tenemos comida los humanos. Uno de los más importantes y más populares también es Apuch. Este es el señor de la muerte y cuenta la leyenda que él es también el dios de lo que consideramos negativo, ¿no? La gula, la pereza, la envidia, el orgullo, la lujuria, traición, venganza, enfermedades, asesinatos, todo lo que nos puede llevar al Xibalbá como consecuencia. Entonces este dios Apuch, como habita en el Xibalbá, es parte de los dioses que no quieren a la humanidad y que siempre han estado buscando esa venganza por la derrota que tuvieron contra los gemelos. Entonces, básicamente odia a la humanidad porque nosotros siempre estamos cantando, felices, haciendo fiestas, y a ellos no les gusta, a los dioses del Xibalbá no les gusta ese aspecto festivo de las personas. Pero a él siempre hay que tenerlo contento, ya que a él se le pide siempre una buena muerte. Después de una vida larga, sana, alegre, pues él es el que nos da esa, bueno, o para los mayas, es el que les da una muerte pues que ellos consideran adecuada, según a quien le preguntes, obviamente. Si es un guerrero, pues tal vez una buena muerte para él sea una muerte en batalla. Si es un sacerdote, tal vez una buena muerte sea la edad, y así dependiendo de a quién le preguntes. Continuamos con Kawil. Este es el señor del fuego, no solo de la llama como tal, sino es el señor de la voluntad, de la fuerza espiritual, de la energía vital y todo este motor que impulsa a la gente. Por eso siempre se le relaciona también con los gobernantes, con la élite gobernante. Pero una diosa que se considera más del pueblo, digamos, pueblo llano, es la diosa Ixchel. Está relacionada con la luna, con el parto, con la maternidad, con la crianza. Es el principio femenino de las cosas. Y pues obviamente representa todo eso, desde aspectos diferenciales de hombre y mujer, desde el sexo, la menstruación, el parto, la lactancia, la menopausia, todo lo que tiene que ver con la mujer es representado con esta diosa. Obviamente ser mujer en la sociedad maya estaba bastante complicado, ya que pues eran monedas de cambio básicamente. Se usaban para generar alianzas, cerrar acuerdos, para satisfacer necesidades de los soldados. Siempre ha sido una situación muy complicada de la mujer en las sociedades indígenas, y obviamente los mayas no es la excepción. Del culto a esta diosa Ixchel tenemos un poquito más de información porque fueron los primeros cultos con los que se encontraron los españoles al llegar a la península. Ya desde la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, los primeros templos que se encontraron fueron de esta diosa. Y después, en el segundo viaje de Juan de Grijalva, se encuentran con un centro de peregrinaje básicamente, donde la gente hacía grandes peregrinaciones solo para llegar al templo de Ixchel. Y bueno, ya continuando con la lista de dioses, Itzamna también es uno de los dioses tutelares, y como es uno de los más importantes, básicamente a él también se le atribuye un sexo dual, o sea, tanto masculino como femenino. Incluso hay unas fuentes que dicen que no es ninguno de los dos, o sea que no es ni femenino ni masculino. Pero esto también hace que se confunda con el otro dios creador. Entonces es un poco complicado interpretar las fuentes porque hay mucha información y es muy difícil elegir cuál sí y cuál no. Ya casi para ir terminando, el dios Kin, que es el que se relaciona con el sol y con el tiempo. Es por eso que en los calendarios mayas, en el centro está Kin, está el sol.
Por eso también representa tanto el sol como el tiempo. Al ser relacionado con el sol, según la tradición oral, es esposo de Ixchel, que está relacionado con la luna. En algunas fuentes se dice que no fue un matrimonio que Ixchel quería, sin embargo, pues tuvo que hacerlo, no por su voluntad, sino pues que era como un deber de ella. Pero bueno, Kin, dios del sol y del tiempo. Y bueno, todos esos dioses que acabamos de mencionar son muy propios del periodo clásico, de ese crecimiento cultural tan grande de todas las sociedades del clásico. Pero entrando en el post-clásico, las sociedades mayas se vieron muy influidas por otras culturas, especialmente o concretamente los toltecas. Recordemos que en el periodo post-clásico casi todas las sociedades se hicieron guerreras. La casta militar fue tomando muchísima más importancia y terminó desplazando a la casta sacerdotal. La sociedad o el pueblo donde se vio este cambio más representado fue justamente los toltecas. La influencia tolteca terminó llegando a los mayas. Es decir, en los toltecas la casta militar fue avanzando mientras que la casta sacerdotal fue descendiendo. Pero este cambio hizo que la casta sacerdotal y los cultos en las clases más bajas se vieran muy impulsados. Entonces todo este crecimiento terminó llegando a la península de Yucatán y más abajo también, especialmente en la ciudad de Chichén Itzá. Los itzáes, como los mencioné en el capítulo anterior, tomaron muchísimos aspectos toltecas y terminaron dedicando su ciudad a precisamente la serpiente emplumada, que se le conocía, los toltecas lo conocían como Quetzalcóatl, y los mayas lo terminaron renombrando, bueno, que básicamente era el mismo significado, pero ellos lo terminaron llamando Kukulcán. Y bueno, este fue un pequeño repaso de unos pocos dioses, porque hay muchísimos dioses y estaremos aquí horas y horas. Pero bueno, estos son los más representativos y los que tenían cultos más extendidos. Pero es muy importante recalcar ciertas historias para entender algunas conductas de la sociedad maya. Principalmente considero muy importante entender el mito del juego de la pelota, porque el mito del juego de la pelota nos responde los sacrificios en el periodo clásico. Aquí no estamos hablando todavía de sacrificios del post-clásico, que son muy diferentes. Tenemos que siempre diferenciar eso, de que no es lo mismo los sacrificios del clásico que los sacrificios del post-clásico. Esa es una conclusión fuerte que quiero dejar y que entendamos por qué. Y también otra conclusión que quiero dejar, y es que estos no eran cultos organizados. No había dogma, es decir, cada culto de cada ciudad era muy diferente. Por eso nos vamos a encontrar con muchísimas versiones de una sola leyenda, de un solo mito. Y cuando llegan los españoles y queman todo, absolutamente todo, dejan uno que otro códice por ahí, pero todo se perdió. Y la tradición oral fue lo poquito que quedó y lo poquito que se logró rescatar. Obviamente todo esto se contrasta con evidencia arqueológica, ¿no? Pero aquí la arqueología tiene un problema, que es justamente la diversidad de la cultura maya en sí, porque no es lo mismo una ciudad que otra. Entonces la tradición oral es básicamente lo que pudo perdurar. Y pues nada, creo que eso ya sería todo por esta ocasión. Sé que me faltaron muchas cosas por mencionar, muchos, ya no mitos sino leyendas, que también son muy populares y son muy interesantes, pero para no perderme tanto en este tipo de relatos, pues creo que hasta aquí estaría bien dejarlo. Y pues nada, muchas gracias por otro episodio aquí. Nos vemos en la próxima.